Se nos pide que determinemos los límites según la regla del L'Hopital. Primero, tenemos el límite, ya que x se acerca al 0 de la cantidad 13 a la x. Menos 3, dividido por seno 5x. Comencemos por comprobar la forma del límite mediante la realización de una sustitución directa. Si realizamos la sustitución directa, tenemos 13 al 0 menos 3, dividido por seno de 5 por 0. Simplificar e al 0 era 1. El numerador es 3 menos 3, o 0, y el denominador es seno 0, que es 0. Tenemos el indeterminado forma de 0 dividida por 0, y por lo tanto, podemos aplicar la regla del L'Hopital para determinar este límite. Sin embargo, antes de hacerlo, revisar la regla del L'Hopital. La regla del L'Hopital, también llamada regla de Bernoulli, utiliza la derivada para evaluar los límites que involucran formas indeterminadas. Así que si tenemos un límite en uno de los indeterminados formularios enumerados aquí, entonces podemos aplicar la regla del L'Hopital, que establece el límite como x se acerca a c de f de x, dividido por g de x, es igual al límite cuando x se acerca a c de f' de x, dividida por una g' de x. También quiero mencionar, si tenemos uno de estas otras formas indeterminadas, a menudo podemos cambiar el forma de la función, por lo que se ajusta a una de las formas indeterminadas en las que podemos aplicar la regla del L'Hopital. Volviendo a nuestro ejemplo. De nuevo, porque tenemos la forma indeterminada de 0 dividida entre 0, la dado límite es igual al límite cuando x se acerca a 0. De la derivada de 13 a x menos 3, dividida por la derivada del seno 5x. Bueno, la derivada de 13 a la x menos 3 es 13 a la x. Y la derivada del seno 5x, que requiere una regla de cadena, es igual al coseno 5x multiplicado por 5, o 5 coseno 5x. Si ahora realizamos la sustitución directa, ya no tenemos una forma indeterminada. Realizar una sustitución directa nos da 13 al 0, dividido por 5 coseno de 5 por 0. E al 0 era 1, dando es un numerador de 3. Y el coseno 0 fue 1, 5 veces 1 es 5. El límite es igual a 3, 5. Y comprobaremos esto gráficamente en solo un momento. Observando nuestro segundo ejemplo, revisemos primero el formulario realizando una sustitución directa. Si dejamos que x sea igual a 0, tienen el seno de 7 por 0, dividido por el seno de 2 por 0. Y el seno de 0, 0 da a nosotros forma indeterminada otra vez. De 0 dividido por 0. Y por lo tanto podemos aplicar la regla del L'Hopital para determinar el límite. El límite dado es igual al límite. A medida que x se acerca a 0 del derivada del seno 7x, dividida por la derivada del seno 2x. Y la derivada del seno 7x es igual al coseno 7x por 7, o 7 coseno 7x. Y la derivada del seno 2x es igual a coseno 2 veces 2, o 2 coseno 2 veces. Como el coseno se define como x igual a 0, podemos evaluar este límite realizando una sustitución directa. Esto nos da 7 veces el coseno de 7 veces 0. Dividido por 2 coseno de 2 por 0. Observe que tenemos el coseno 0, que es igual a 1 en numerador y denominador y, por lo tanto, este se simplifica muy bien a 7, 2. Vamos a comprobar ambos de estos gráficamente. Así que para el primer límite, grafico la función original, f de x es igual a 13 a x menos 3, dividido por seno 5x. Y en el gráfico, nota que nos acercamos a x es igual a 0 desde la derecha y desde la izquierda. Podemos ver que nos acercamos el valor, y o el valor de función de 0,6, que es igual a 3, 5. Y luego, a la derecha, tenemos la gráfica de la función, f de x es igual a seno 7x, dividido por seno 2x. Y una vez más, fíjate cuando nos acercamos a x es igual a 0 desde ambos lados, lo que significa la derecha y la izquierda. Nos acercamos al valor y o valor de función de 3.5 o 7,2. Ambos gráficos verifican que nuestros límites son correctos. Espero que esto te haya resultado útil.